Shalom. En un tema tan controversial como lo es el Satán, vamos a tratar de explicar más o menos brevemente en qué consiste este concepto. Normalmente, en general, nosotros escuchamos que las personas se refieren al Satán como un ángel que cayó, que se reveló en el cielo y cayó de su gloria. Otros dicen que es el jefe de los demonios o algo así. Y muchos simplemente creen que es un ser malvado. Estamos hablando de un ente externo a nuestra vida. Pero la verdad es que ninguno de estos conceptos tiene fundamento en las Escrituras. Si las revisamos a conciencia, podemos ver que nada de lo que hemos mencionado está explícito en los textos sagrados. Esto sucede porque, como frecuentemente se puede percibir en movimientos o grupos religiosos no judíos, no se apela a las Escrituras para describir el significado de la palabra Satán. Por ello es que hay términos como diablo, Satanás incluso con mayúsculas, Lucifer, Luzbel, el ángel Elel y otros más, como refiriéndose a un personaje maligno que representa el mal en todas sus formas. Pero nada de esto es exacto a juzgar por todo lo que aparece en los textos sagrados. Y estamos hablando de los textos sagrados hebreos. Y esto trataremos de mostrarlo precisamente con el testimonio escritural. Nos basaremos exclusivamente en los textos que están en la Torá, los profetas, los escritos. La primera vez que aparece el vocablo Satán en la escritura, lo vemos en el libro de Números, en el libro de Bemidbar, capítulo 22, versículo 32, en el que vemos que un profeta malvado, Bilam o Balaam, como se le conoce normalmente, estaba tratando de hacerle mal a Israel, tratando de maldecir a Israel, y llevó a su burrita, a su asna, para cabalgar sobre ella. El asna vio el ángel y se detuvo y no siguió caminando. Fue cuando el profeta castigó al asna porque no se quería mover, y finalmente el ángel se le reveló al profeta. Y es allí donde dice que el ángel se opuso al profeta, que el ángel desvió, que el ángel no quería que el profeta siguiera su camino, puesto que lo que pretendía hacer era muy malo a los ojos del Eterno. El texto es exactamente le Satán, en otras palabras, para oponerse, para desviarse. Eso es lo que quiere decir el texto que acabamos de mencionar, Números 22, versículo 32. Algunas versiones de Biblias traducen este vocablo o esta expresión como cerrar el camino, resistirse, en fin, hay una serie de traducciones que tratan exactamente del mismo tema, básicamente de oponerse, desviar. Lo cierto es que la idea del vocablo Satán, como lo podemos encontrar en un buen diccionario hebreo, es la de adversario, oponente, rival, acusador, etc. Y el verbo asociado a tal sustantivo, a tal palabra, es oponerse, acusar, desviar. Curiosamente, la palabra enemigo, como una de las acepciones de la palabra Satán, no aparece en ningún lado. En el diccionario no aparece como que Satán significa enemigo, porque esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Muchas personas creen que la palabra Satán significa enemigo, no es así. Entonces, según las Escrituras, ¿qué o quién es el Satán? De acuerdo con la definición que estamos viendo, todo aquello que se oponga, aquello o aquel que se oponga, para bien o para mal, hace las veces de Satán. Y aquí es bueno hacer una aclaración muy importante. Satán no es un nombre propio.
Satán no es un nombre propio, sino más bien una función, un rol, un papel que cumple quien se opone. Como lo hemos dicho, para bien o para mal. En este caso, el profeta, que ya hemos mencionado, estaba por hacer algo malo y el profeta se opuso para bien de Israel. El ángel era bueno y se opuso haciendo el bien. De manera que no es correcto asignar la función de Satán a alguien específico y además con un nombre específico, un nombre propio. Entonces, nos preguntamos, ¿quién o qué es el que se aparece en el libro de Job, en el libro primero de Crónicas, en el libro de Zacarías y en otros más? Bien, eso es algo que trataremos de mostrar a continuación. Vamos a explicar alguno de ellos. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se nos dice que el Satán se alzó contra Israel e incitó al rey David a hacer un censo. Después de este texto, el Satán no vuelve a aparecer en ninguna parte en el libro de Crónicas. ¿Qué significa? Aquí no estamos hablando de un personaje que se opuso al rey David. Simplemente algo, una fuerza muy grande, estaba llevando a David a desviarse del camino del Eterno porque estaba haciendo un censo que no había sido dictaminado para que se realizara. No hay ningún ángel que hubiera visto el rey David. No hay ningún personaje que hubiera visto el rey. Más bien, entonces, estamos hablando de como una fuerza que impulsó a hacer lo que no era correcto. Esto significa entonces, en últimas, que no se está hablando de un personaje, sino de un algo. Ya veremos qué es. En el texto del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y siguientes, leemos así: y me mostró a Yehoshua, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que estaba de pie ante el ángel del Eterno, y al Satán, que estaba de pie a su derecha para acusarle. Y le dijo el Eterno al Satán: repréndate el Eterno, oh Satán. Sí, repréndate el Eterno que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este hombre un tizón sacado del fuego? A la sazón estaba vestido Yehoshua con harapos, de pie delante del ángel. Y contestó a los que estaban ante él diciendo: sacadle esos harapos. Y a él le dijo: he aquí que he hecho que salga de ti tu iniquidad y te vestiré de gala. Y dije: que le pongan una hermosa mitra sobre su cabeza. Le pusieron pues una hermosa mitra sobre su cabeza y le vistieron con ropas buenas, y el ángel del Eterno estaba a su lado. Y siguen otros textos, pero lo interesante es que, en primer lugar, esto es una visión. Por lo tanto, es algo que no es literal. Las ropas indignas, como podemos ver acá, si analizamos bien el texto, eran el Satán precisamente. Era la iniquidad que tenía el sumo sacerdote, Yehoshua. Vemos que cuando al sumo sacerdote Yehoshua lo visten con ropas sagradas, ya el Satán desaparece de escena. En otras palabras, las ropas, los harapos que dice el texto acá, son precisamente ese Satán. La figura del Satán son esos harapos, o sea, la iniquidad, la maldad que había en él. Pero una vez que ha sido vestido con ropas dignas, el Satán ya no está. Ya se le pone la mitra sobre la cabeza, de tal manera que Yehoshua en ese momento ya puede ejercer su ministerio de Cohen Gadol, de sumo sacerdote. Entonces el Satán aquí tampoco es un ángel, tampoco es un personaje. Puedes mirar el texto y te darás cuenta de lo que estoy diciendo. El Satán aquí no se está hablando del Satán como un personaje
colorado con algún instrumento especial que viene a asustar a alguien. No, de ninguna manera. Aquí se está hablando de la iniquidad. Por supuesto, la iniquidad es, en este caso para Yoshua, el opositor que no le permitía ir en el camino de las instrucciones del Eterno, bendito sea. Muy bien, ahora podemos ver muchos ejemplos de personajes que se opusieron a otras personas. Por ejemplo, el que ya vimos, el ángel que se opuso al profeta Balaam, el ángel que se opuso al patriarca Jacob, el que luchó con él, y hay otros más. Ellos, todos, tuvieron en su momento el rol de Satán, de donde podemos aseverar que el Satán no es un único personaje, sino más bien el papel que muchos de ellos desempeñaron en su momento frente a personas específicas. De todo esto, muy brevemente podemos decir que el Satán entonces es una fuerza que se opone, independientemente de que sea para bien o sea para mal, como ya lo dijimos hace unos momentos. Expliquemos esto con un principio que seguramente va a ser muy gráfico. Si vemos dos equipos de fútbol en una cancha, la función de los dos, de cada uno de ellos, es oponerse al otro equipo para que no le haga goles. Y el otro, pues obviamente también se va a oponer a ese equipo. Y esto no significa que los dos equipos estén compuestos por personas que son enemigas entre sí. Muchas veces vemos que al final de un partido de fútbol las personas se saludan, todos contentos, pero el uno en su momento era Satán del otro, o sea, eran adversarios. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de dos jugadores de tenis, cada uno en un lado de la cancha, y pues cada uno de ellos se está oponiendo al otro para que no haga la jugada bien. En otras palabras, el jugador A es Satán del jugador B y el B es Satán del A, y no por esto son enemigos. Muy bien. Esto es solo una parte. Es bueno saber que cada ser humano tiene dentro de su propio ser dos componentes muy importantes. Uno es la buena inclinación, llamada el Yetzer Atov, y otro es la mala inclinación, llamada el Yetzer Hara. Cada una de ellas nos impulsa, por supuesto, a hacer lo bueno o lo malo respectivamente. En nuestro camino hacia la santidad es muy claro que el Yetzer Hara, o sea, nuestra mala inclinación, es el que nos lleva a oponernos, con mucha fuerza por cierto, a todo lo que el Eterno nos ha dictaminado para nuestra vida y que deberíamos cumplir y obedecer. Y de acuerdo con el texto del apóstol Santiago, del Shaliach Yaakov, capítulo 1, versículos 13 y 14, podemos ver que cada persona es tentada por su propia, como dicen algunas Biblias, concupiscencia, por su propia mala inclinación, por su propio Yetzer Hara. Esto significa que justamente hay algo que también actúa como Satán, y es nuestra propia mala inclinación, nuestro Yetzer Hara, porque también se está oponiendo a que nosotros vayamos en el camino de las instrucciones celestiales, para que podamos agradar al Eterno. Él es el que se opone a que hagamos el bien. Él es el que actúa en contra nuestra para que no hagamos lo que está correcto. Por lo tanto, al Satán que hay que combatir en nuestra propia vida es a nuestra misma mala inclinación, a la concupiscencia que está en nuestro ser. En otras palabras, aquí en este caso sí es el enemigo fuerte que tenemos que combatir. No pensemos que el Satán es un personaje que está afuera tratando de hacernos el mal. Por supuesto, hay huestes de maldad, hay huestes de oscuridad que están en el aire, están en otras dimensiones, para ponernos, por decirlo así, zancadillas, para que vayamos hacia el camino que no es correcto. Pero es nuestra propia mala inclinación la que nos lleva a pecar, la que nos lleva a hacer las cosas en la dirección equivocada.
Muchas personas son tentadas y caen en la tentación, porque su propia mala inclinación, su propio Yetzer Hará, se opone tan fuertemente a los deseos de hacer el bien que llegan a caer y hacer el mal. Una nota adicional. En el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 31, se nos dice que el Eterno vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Bueno todo lo que creó en gran manera. Esto significa que cuando el Satán, por ejemplo, es desempeñado por un ángel, es bueno, y bueno en gran manera, porque todo lo que está en el universo, todo lo que existe en el cosmos, es creación del Eterno, y todo es bueno en gran manera. O sea que en este caso el Satán, que también fue creado por el Eterno, es bueno en gran manera. Pero no entendamos al Satán en este caso como nuestra mala inclinación, porque eso es otro tema. Preguntaríamos, por ejemplo, entonces, ¿quién tentó a Yeshua, al que comúnmente la gente llama como Jesús? Sin lugar a dudas podemos afirmar que fue tentado por su propia mala inclinación, solo que él no pecó. Él minimizó su mala inclinación e hizo crecer su buena inclinación. Sometió por completo su Yetzer Hará, sometió por completo a su concupiscencia. Por eso fue capaz de no pecar, por eso fue capaz de obedecer en una forma perfecta. Él fue tentado. ¿Por qué? Porque había una posibilidad de que pecara, pero escogió no hacerlo. De ahí que sea el instrumento escogido para la redención final de la humanidad. Por último, queremos decir que no debemos ser amigos del Satán, entendiendo al Satán como nuestra mala inclinación. ¿Cómo combatirlo? Con santidad. En el texto que vemos en el Nuevo Testamento también, donde dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí están hablando de nuestra propia mala inclinación, hay que resistirla. En el libro de Apocalipsis habla algo así como de la serpiente antigua que se llama el diablo y Satán. Qué interesante, porque la serpiente antigua muchos creerían que se trataba de un animal, y si lo vemos a la luz de este texto que está en el Apocalipsis, vemos que se trataba de otra cosa muy diferente, también de la mala inclinación, que se llama diablo y Satán. Todo eso es lo mismo. De hecho, en el Talmud, el ángel de la muerte, Samael y Satán son exactamente la misma cosa. Entonces, hay que combatir a la mala inclinación, a ese Satán, al Yetzer Hará, con santidad, sin la cual nadie podrá ver al Eterno. Hay mucha tela que cortar sobre este tema, hay mucho más para decir, pero por lo menos es bueno que vayamos conociendo exactamente cuál es la naturaleza del Satán, para que en lugar de buscar las causas de nuestros problemas afuera y en los demás, las busquemos dentro de nosotros mismos, porque realmente esa es la situación real. No echemos la culpa a los demás de nuestros problemas. Somos nosotros mismos quienes causamos dolor en nuestras vidas. ¿Por qué? Por causa de ese Satán que no hemos combatido suficientemente y que es ni más ni menos nuestra mala inclinación. Espero que con este mensaje haya sido muy bendecido. Para cualquier duda o inquietud sobre este tema, mi correo es hgarciao@hotmail.com. Shalom.